El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Fahd yacía en su cama, envuelto en las cálidas sábanas de su hogar. Una luz suave se filtraba por la ventana, anunciando el amanecer de un nuevo día. Sin embargo, algo no estaba bien. Fahd se removía inquieto, sintiendo un malestar difuso que lo invadía lentamente. Se levantó con dificultad. El frío de la mañana lo abrazaba con fuerza mientras se dirigía hacia la cocina en busca de algo reconfortante. Cada paso era pesado, como si arrastrara consigo una carga invisible. Al abrir la nevera, se sintió mareado y se aferró al marco de la puerta para mantenerse en pie. El mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse. El sonido de una sirena resonó en la distancia, un eco lejano que apenas llegaba a sus oídos. De repente, se encontró corriendo, atravesando pasillos blancos y fríos. No podía detenerse, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. El miedo se apoderaba de su corazón mientras su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Finalmente, llegó a una sala iluminada por luces fluorescentes. Médicos y enfermeras se movían frenéticamente a su alrededor, pero él no era capaz de distinguir sus rostros. Una sensación de irrealidad lo envolvía por completo. Se tocó el pecho y sintió un vacío, un hueco donde antes latía su corazón. Un gélido escalofrío recorrió su espalda. Fred sabía que algo terrible había ocurrido, pero no podía aceptarlo. No podía estar muerto, ¿verdad? Se aferró desesperadamente a la esperanza de despertar de esta pesadilla, pero el mundo a su alrededor seguía girando, ajeno a su sufrimiento. Así comenzó la extraña odisea de Fahd en un mundo desconocido, donde las reglas de la realidad se desdibujaban y los límites entre la vida y la muerte se volvían borrosos. Con el paso de las horas en aquel extraño mundo, los recuerdos de la vida de Fahd comenzaron a emerger como destellos en su mente. Fragmentos de momentos vividos se agolpaban en su cabeza, como piezas de un rompecabezas que intentaban encajar. Recordó la risa de su infancia, los días de verano pasados en el campo, correteando entre los campos de trigo dorado. La voz de su madre resonaba en su memoria, llena de amor y ternura. Las tardes de juegos con sus amigos, las travesuras inocentes que compartieron juntos. Luego vinieron los años de adolescencia, marcados por las primeras experiencias y los sueños de un futuro prometedor. Los momentos de incertidumbre y angustia, las decisiones difíciles que debió tomar. Pero también estaban las risas compartidas, las amistades sinceras que lo acompañaron en el camino. Fahd revivió el día en que conoció al amor de su vida, el momento en que sus miradas se cruzaron y supo que su destino estaba sellado. Los años de felicidad compartida, los altibajos de la vida en pareja, las pequeñas victorias y los grandes desafíos que enfrentaron juntos. Cada recuerdo era como una ventana abierta al pasado, revelando capas ocultas de su ser. Aunque su corazón estaba lleno de nostalgia y melancolía, también encontraba consuelo en el hecho de que su vida había sido plena y significativa. A medida que los recuerdos se entrelazaban en su mente, Fahd comenzaba a comprender que la muerte no era el final, sino simplemente otro capítulo en su historia personal. Aunque el camino por delante era incierto, sabía que llevaba consigo el legado de sus experiencias y el amor que había compartido con aquellos que dejaba atrás. Fahd se aventuró a explorar aquel extraño mundo en el que ahora se encontraba atrapado. Cada paso que daba resonaba en el suelo, como si estuviera caminando sobre las nubes. El entorno a su alrededor era una mezcla de luces y sombras,
una amalgama de colores y formas que desafiaban toda lógica. A medida que avanzaba por las calles sin rumbo fijo, comenzó a notar la presencia de personas que parecían familiares. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos de la infancia, todos ellos vagaban por las calles con expresiones sombrías en sus rostros. Pero algo extraño sucedía, ninguno de ellos parecía notar su presencia. Fuad se acercó a una mujer de cabello castaño que parecía perdida en sus pensamientos. María, murmuró con incredulidad. La mujer no reaccionó, como si estuviera en otro mundo. Fuad extendió la mano para tocarla, pero su mano atravesó el cuerpo de la mujer como si fuera humo. Confundido y desesperado, Fuad continuó su búsqueda, encontrándose con más conocidos que lo ignoraban por completo. Algunos parecían abatidos por la tristeza, otros perdidos en sus propios pensamientos. La sensación de aislamiento y desamparo lo envolvía como una sombra oscura. Intentó gritar, llamar la atención de aquellos que lo rodeaban, pero su voz se desvanecía en el aire sin dejar rastro. ¿Por qué no podían verlo? ¿Por qué no podían sentir su presencia? Mientras seguía vagando por las calles, Fuad comenzó a comprender que estaba atrapado en un lugar entre dos mundos, un espectador invisible de la vida que continuaba sin él. Pero a pesar de la desesperación que lo consumía, una chispa de esperanza brillaba en su corazón. Sabía que debía encontrar respuestas, descubrir el propósito de su existencia en aquel extraño y desconcertante lugar. Abatido por la sensación de invisibilidad y el desasosiego que le embargaba, Fuad decidió detenerse en un banco solitario al borde de un parque. Se dejó caer con pesar y apoyó la espalda contra el respaldo de madera, dejando que sus pensamientos se dispersaran en el aire. A medida que observaba el mundo a su alrededor, algo comenzó a cambiar dentro de él. Una sensación cálida y reconfortante empezó a crecer en su pecho, como un rayo de sol que penetra entre las nubes grises. Era la belleza en la simplicidad de las pequeñas cosas. Se maravilló ante la danza de las hojas en el viento, la melodía suave de los pájaros en las copas de los árboles. El aroma fresco de la hierba mojada por el rocío matutino llenaba sus sentidos, transportándolo a un estado de paz interior. Por un momento, Fuad olvidó su situación y se sumergió por completo en la contemplación de la belleza que lo rodeaba. Se dio cuenta de que, incluso en medio de la confusión y la desesperación, todavía había maravillas por descubrir, pequeños momentos de felicidad que aguardaban pacientemente a ser apreciados. Una sonrisa se curvó en los labios de Fuad mientras dejaba que la serenidad lo envolviera por completo. En ese instante, comprendió que la verdadera belleza no residía en las cosas materiales, sino en la capacidad de apreciar y encontrar alegría en lo simple y lo efímero. Con renovada determinación, Fuad se puso de pie del banco, listo para continuar su viaje en aquel misterioso mundo. Sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta y desafíos por superar, pero ahora lo hacía con un corazón ligero y la certeza de que, incluso en la oscuridad, siempre habría una luz que guiaría su camino. Un rumor sutil atrajo a Fuad hacia una iglesia cercana. Al acercarse, vio a un grupo de personas reunidas frente a la entrada, con rostros sombríos y ojos llenos de tristeza. Intrigado, se acercó sigilosamente, deseando comprender la razón de aquella congregación. Al entrar en la iglesia, se encontró con un ambiente cargado de emoción. Una atmósfera de dolor y pesar envolvía el lugar, como un manto oscuro que cubría a todos los presentes. Fuad observó con curiosidad mientras las personas se arremolinaban alrededor de un ataúd cubierto de flores blancas. Fue entonces cuando escuchó su nombre resonando en los murmullos de la multitud. Fuad, susurraban en voz baja, como si su presencia aún estuviera presente entre ellos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Se acercó al ataúd con cautela, su corazón latía con fuerza en su pecho. Con temor, levantó la vista para encontrarse con el reflejo de su propio rostro en el cristal del féretro. La sorpresa y el horror se reflejaron en sus ojos cuando se dio cuenta de la verdad inevitable. Aquel funeral era el suyo propio.
Una oleada de emociones contradictorias lo inundó por completo. La incredulidad, el dolor, la ira, todo se mezclaba en un torbellino caótico en su mente. ¿Cómo podía ser posible que estuviera presenciando su propio funeral sin siquiera ser consciente de su propia muerte? Observó con impotencia mientras las personas lloraban y se despedían de él, sin saber que su alma aún estaba atrapada en aquel limbo entre la vida y la muerte. Una sensación de desamparo lo invadió por completo, una dolorosa realidad que no podía escapar. Fuad se apartó del ataúd con el corazón destrozado, incapaz de soportar la carga de la verdad que había descubierto. A medida que abandonaba la iglesia en silencio, una única pregunta resonaba en su mente: ¿cómo podría encontrar la paz y el descanso eterno si ni siquiera podía despedirse adecuadamente de aquellos que amaba? Aturdido por la revelación de su propia muerte, Fuad se retiró a la penumbra de un parque cercano, sintiendo el peso abrumador de la soledad. El silencio que lo rodeaba era ensordecedor, y la sensación de estar atrapado en un limbo entre la vida y la muerte lo consumía por completo. Fue entonces cuando, en la quietud de la noche, una figura conocida emergió de las sombras. Era su madre, rodeada de una suave luz dorada que iluminaba su rostro con amor y compasión. Detrás de ella, un grupo de seres queridos apareció lentamente, cada uno emanando una energía reconfortante y familiar. Con lágrimas en los ojos, su madre se acercó a él y lo abrazó con ternura. «Fuad, hijo mío», susurró con voz suave, «sabemos que esto es difícil de entender, pero estás en un lugar especial ahora. Estás en el mundo de los espíritus». Fred titubeó, incapaz de asimilar la magnitud de las palabras de su madre. Miró a su alrededor, encontrando consuelo en la presencia de aquellos que había perdido en la vida terrenal. Su perro de la infancia, con su cola moviéndose con alegría, se acercó a él y le lamió la mano con afecto. Los seres queridos de Fuad se reunieron a su alrededor, compartiendo palabras de aliento y sabiduría. Le explicaron que estaba en un estado de transición, que su alma había cruzado el umbral hacia un nuevo plano de existencia. Aunque su presencia física había desaparecido, su espíritu seguía vivo y lleno de propósito. Fue entonces cuando Fuad recibió la revelación más sorprendente de todas. Tenía una misión que cumplir en este mundo espiritual, un propósito que trascendía los límites de la vida y la muerte. Debía encontrar la manera de traer consuelo y esperanza a aquellos que aún seguían atados a la tierra, ayudándolos a encontrar la paz en su transición hacia el más allá. Con renovada determinación, Fuad aceptó su destino con valentía. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero también estaba lleno de la promesa de redención y la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Con su familia espiritual a su lado y su leal compañero canino a su lado, se preparó para emprender su viaje hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar la luz al final del túnel. Con una nueva comprensión de su destino y la determinación ardiente en su corazón, Fuad comenzó a tener visiones de las misiones que le aguardaban en su camino hacia la trascendencia. Estas visiones se manifestaban como destellos fugaces en su mente, revelando fragmentos de historias y momentos que requerían su intervención. En una visión, se encontraba en una habitación de hospital, donde una anciana solitaria yacía en una cama, rodeada únicamente por las sombras de la noche. Con una mano temblorosa, la anciana agarraba una fotografía desgastada de su amado esposo, cuya ausencia pesaba sobre su corazón como una losa de piedra. Fred sintió una oleada de compasión y determinación, sabiendo que debía ser el puente que la llevaría hacia la paz y el consuelo. En otra visión, se encontraba en un parque infantil, donde un niño solitario se sentaba en un banco, con la mirada perdida en la distancia. Sus ojos brillaban con la tristeza de la pérdida y el abandono. Fuad se acercó lentamente al niño, extendiendo una mano amiga y ofreciéndole una sonrisa cálida. Sabía que su presencia era la luz que podría guiar al niño fuera de la oscuridad. Con cada visión que experimentaba, Fuad sentía un sentido renovado de propósito y determinación. Sabía que estas misiones no serían fáciles,
que enfrentaría obstáculos y desafíos en su camino hacia la trascendencia. Pero también sabía que no estaba solo, que su familia espiritual y su leal perro de la infancia lo acompañarían en cada paso del camino. Con el corazón lleno de esperanza y la mente llena de visión, Fuad se preparó para enfrentar los desafíos que le esperaban. Estaba decidido a cumplir su propósito y encontrar la paz y la redención en el proceso. Con cada misión que completaba, se acercaba un paso más a la trascendencia final, donde su alma encontraría la libertad y la luz eterna que tanto anhelaba. A medida que Fuad avanzaba en su camino hacia la trascendencia, un conflicto interno comenzó a agitar su alma. A pesar de su determinación y su noble propósito, dudas y temores se arraigaban en lo más profundo de su ser. En una noche oscura, mientras caminaba por las calles vacías de un pueblo adormecido, una sombra se materializó frente a él. Era una figura oscura y ominosa, con ojos brillantes que destellaban en la oscuridad como brasas ardientes. Una sensación de malestar se apoderó de Fuad mientras contemplaba al ser oscuro con temor y aprensión. ¿Quién eres tú?, preguntó Fuad con voz temblorosa, sintiendo un nudo en la garganta. La figura se materializó frente a él, con una sonrisa retorcida en los labios. «Soy la duda», susurró la sombra con una voz que resonaba en lo más profundo de la mente de Fuad. «Soy el miedo, la incertidumbre, el conflicto que arde en tu corazón». Fred retrocedió, luchando por mantenerse firme frente al poder oscuro que lo envolvía. Sabía que este era el desafío más grande que había enfrentado hasta ahora, una batalla interna que determinaría su destino. La duda se apoderó de su mente, sembrando semillas de incertidumbre y confusión. ¿Era verdaderamente capaz de cumplir con su propósito? ¿Podría enfrentar los desafíos que le aguardaban sin sucumbir al miedo y la indecisión? Pero en el fondo de su corazón, Fuad sabía la respuesta. Recordó las palabras de sus seres queridos y las visiones de las misiones que le esperaban. Recordó el propósito noble que lo había llevado hasta este punto, y la certeza de que estaba destinado a algo más grande que él mismo. Con una determinación renovada, Fuad se enfrentó a la sombra de la duda con valentía. Rechazó sus insidiosas palabras y se aferró a la luz que ardía en su interior. Sabía que el camino hacia la trascendencia estaría lleno de desafíos, pero también sabía que tenía el coraje y la fuerza para superarlos. Con paso firme y corazón valiente, Fuad continuó su viaje hacia la luz, dejando atrás la oscuridad que había amenazado con consumirlo. Sabía que el conflicto interior aún no había llegado a su fin, pero estaba decidido a enfrentarlo con todo su ser, confiando en que la verdad y la bondad siempre prevalecerían en última instancia. La primera misión que se presentó ante Fuad fue una de profundo significado y emoción. En una cálida tarde de primavera, se encontró frente a la casa de su familia, donde una atmósfera de tristeza y pesar colgaba en el aire como una manta pesada. Con el corazón lleno de determinación, Fuad se acercó a la puerta y tocó con suavidad. Su madre, con los ojos hinchados por el llanto, abrió la puerta y lo miró con sorpresa y asombro. «Fuad», susurró su madre con voz entrecortada por la emoción, «¿eres realmente tú?». Fuad asintió con una sonrisa cálida en los labios, sintiendo la energía del amor y el consuelo llenar su ser. Entró en la casa y se encontró con el resto de su familia, cuyos rostros estaban marcados por la tristeza y la pérdida. Con palabras de amor y comprensión, Fuad consoló a cada miembro de su familia, compartiendo recuerdos preciosos y palabras de aliento. Abrazó a su madre con fuerza, sintiendo el calor reconfortante de su amor maternal. Habló con su padre, cuyos ojos reflejaban la tristeza de haber perdido a su hijo. Pero fue al ver a su hermana menor, Emily, que el corazón de Fuad se llenó de una profunda emoción. Se acercó a ella y la tomó entre sus brazos, susurrándole palabras de amor y consuelo en su oído. Emily, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza, sintiendo el amor fraternal que siempre había estado presente, incluso más allá de la muerte. La presencia de Fuad trajo consuelo y paz a su familia en un momento de dolor abrumador. A medida que compartían recuerdos y se apoyaban mutuamente,
una sensación de serenidad y aceptación se apoderó de la casa, como si un rayo de luz hubiera penetrado la oscuridad. Después de pasar tiempo con su familia, Fuad se despidió con amor y promesas de eterno cuidado. Sabía que su presencia había traído consuelo a los corazones rotos de aquellos que amaba, y que esta era solo la primera de muchas misiones que le esperaban en su camino hacia la trascendencia. Con un último vistazo a su hogar familiar, se preparó para enfrentar los desafíos que le aguardaban con valentía y determinación, sabiendo que nunca estaría solo mientras su amor permaneciera en los corazones de quienes lo amaban. Después de haber consolado a su familia en su primera misión, Fuad se encontraba más seguro de su propósito en este nuevo mundo espiritual. Sin embargo, aún había desafíos por delante, y su alma ansiaba encontrar la redención y la paz eterna. En una noche estrellada, Fuad se encontraba solo en lo alto de una colina, contemplando el vasto horizonte extendido ante él. La brisa nocturna acariciaba su rostro, y el susurro de las hojas en los árboles parecía transmitir un mensaje de serenidad y esperanza. Fue entonces cuando una figura luminosa se materializó frente a él. Era un ser de pura luz y bondad, cuyo rostro irradiaba compasión y sabiduría. Era un guía espiritual, enviado para ayudar a Fuad en su búsqueda de redención. «Fuad», dijo el guía con voz serena, «has demostrado tu capacidad para traer consuelo y amor a aquellos que sufren. Pero tu alma aún lleva las cicatrices del pasado, heridas que necesitan ser sanadas para encontrar la verdadera paz». Fred asintió con solemnidad, consciente de los errores que había cometido en su vida terrenal. Recordó los momentos de egoísmo y falta de comprensión, las oportunidades perdidas para hacer el bien. Sabía que para encontrar la redención, debía enfrentar las sombras de su propio pasado y encontrar el perdón en su corazón. Con la guía de su mentor espiritual, Fuad emprendió un viaje interno hacia las profundidades de su ser. Revivió los momentos de arrepentimiento y dolor, reconociendo sus errores y buscando la fuerza para dejarlos atrás. Con cada paso que daba, sentía el peso de sus cargas disminuir, reemplazado por una sensación de liberación y renovación. Al final de su viaje, Fuad se encontraba frente a un espejo cristalino que reflejaba su propia imagen. Miró profundamente en sus propios ojos y vio la verdad desnuda de su ser. Reconoció su humanidad, con todas sus imperfecciones y fallos, pero también vio el brillo de la luz divina que ardía dentro de él. Con un suspiro de alivio, Fuad extendió la mano y tocó el espejo, sintiendo una oleada de energía sanadora recorrer su ser. En ese momento, encontró la redención que había buscado tanto tiempo. Se liberó del peso del pasado y abrazó la promesa de un futuro lleno de luz y amor. Con el corazón lleno de gratitud, Fuad se despidió de su guía espiritual y continuó su viaje hacia la trascendencia. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que ahora estaba más preparado que nunca para enfrentarlos. Con una nueva sensación de paz y esperanza en su corazón, se encaminó hacia el horizonte, listo para abrazar su destino con valentía y determinación. Mientras Fuad avanzaba en su camino hacia la trascendencia, un nuevo desafío se alzaba en su camino. Esta vez, se trataba de una prueba de desapego, una lección que pondría a prueba su capacidad para dejar ir lo que más valoraba en este mundo espiritual. Una mañana radiante, Fuad se encontraba descansando en un prado verde salpicado de flores de colores brillantes. La paz y la serenidad llenaban su alma, pero pronto serían desafiadas por una nueva situación que se avecinaba. De repente, un destello de luz iluminó el cielo, anunciando la llegada de un mensajero celestial. Era un ángel radiante, cuya presencia inspiraba asombro y reverencia. Se acercó a Fuad con una mirada seria en sus ojos, portador de una noticia que cambiaría su destino una vez más. «Fuad», comenzó el ángel con voz melodiosa, «has demostrado tu valentía y tu determinación en tu búsqueda de redención. Pero ahora enfrentarás una prueba aún mayor, la prueba del desapego». Fuad frunció el ceño, sintiendo un nudo de preocupación formarse en su estómago. ¿Qué significaba esto? ¿Qué tendría que dejar atrás en su búsqueda de la trascendencia?
El ángel explicó que, para alcanzar la verdadera paz y libertad espiritual, Fuad debía aprender a soltar el pasado y dejar ir todo aquello a lo que se aferraba con demasiado fervor. Esto incluía no solo las posesiones materiales, sino también las emociones y los lazos que lo mantenían atado al mundo terrenal. Con un suspiro pesado, Fuad comprendió la magnitud de la prueba que tenía ante él. Sabía que tendría que enfrentarse a sus miedos más profundos y aprender a liberarse de las cadenas del apego. Pero también sabía que era un paso necesario en su viaje hacia la trascendencia. Con determinación renovada, Fuad se despidió del ángel y se preparó para enfrentar la prueba del desapego. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era el único camino hacia la verdadera libertad y la paz eterna que tanto anhelaba. Con el corazón lleno de coraje, se encaminó hacia el horizonte, listo para enfrentar lo que fuera necesario en su búsqueda de la redención final. Fuad se adentró en la vastedad del paisaje espiritual, su mente llena de pensamientos y emociones encontradas. La prueba del desapego se cernía sobre él como una sombra oscura, desafiándolo a dejar ir todo aquello que le ataba al mundo terrenal. Con cada paso que daba, sentía el peso de sus lazos emocionales y materiales, una carga que se volvía más pesada con cada momento que pasaba. En su viaje, se encontró con figuras del pasado, amigos, familiares y amores perdidos que aún habitaban en su corazón. Cada encuentro era una prueba, una oportunidad para enfrentar los lazos que lo mantenían anclado al pasado. Con valentía, Fuad se despidió de cada uno de ellos, liberándose poco a poco de las ataduras que lo retenían. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. En lo más profundo del bosque espiritual, encontró un lago cristalino rodeado de árboles centenarios. En la orilla del lago, una figura se alzaba en la penumbra, su presencia envuelta en un aura de misterio. Era su amor perdido, aquel que había dejado atrás en el mundo terrenal. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, sabiendo que este ser representaba la última y más difícil prueba de desapego. La figura se volvió hacia él, sus ojos llenos de tristeza y nostalgia. Fuad, susurró con voz suave, nuestro amor trasciende los límites del tiempo y el espacio. ¿Cómo puedes dejarme atrás? El corazón de Fuad se estremeció ante las palabras de su amado, pero sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante. Con voz temblorosa, le explicó la importancia de dejar ir el pasado y encontrar la verdadera paz en la trascendencia. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron por última vez, sus almas entrelazadas en un momento de pura emoción. Con un beso suave en los labios, se despidieron con amor y gratitud, cada uno siguiendo su propio camino hacia la redención. Fuad miró hacia el horizonte, sintiendo una sensación de alivio y liberación llenar su ser. Había enfrentado la prueba del desapego con valentía y determinación, encontrando la fuerza para dejar ir todo aquello que le ataba al pasado. Con paso ligero y corazón ligero, continuó su viaje hacia la trascendencia, sabiendo que había encontrado la verdadera libertad en el acto de soltar y dejar ir. A medida que el sol se ponía en el horizonte, una sensación de paz y serenidad lo envolvió por completo, guiándolo hacia el próximo capítulo de su viaje eterno. Con el desafío del desapego superado, Fuad se encontraba en el umbral de la trascendencia final. Había recorrido un largo camino desde el día en que despertó en este mundo espiritual, enfrentando pruebas, desafíos y revelaciones que lo habían llevado a este momento culminante. Ahora, en lo alto de una colina bañada por la luz del crepúsculo, Fuad contemplaba el horizonte con un sentido renovado de paz y propósito. Los recuerdos de su vida pasada se agolpaban en su mente, pero ya no lo ataban al mundo terrenal. Había encontrado la fuerza para dejar ir el pasado y abrazar el futuro con valentía y determinación. A su alrededor, una brisa suave soplaba entre los árboles, susurros de aliento y apoyo que lo guiaban en su camino. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, como faros de luz que señalaban el camino hacia su destino final. En ese momento de serenidad y contemplación, una voz resonó en su mente, una voz que emanaba sabiduría y compasión. Era su guía espiritual,
el ser de luz que lo había acompañado a lo largo de su viaje hacia la trascendencia. Frad, susurró la voz con dulzura, has demostrado tu coraje, tu compasión y tu determinación en tu búsqueda de redención. Has superado las pruebas más difíciles y has encontrado la verdadera paz en tu corazón. Ahora es el momento de trascender hacia la luz eterna. Con un sentimiento de gratitud y aceptación, Frad cerró los ojos y dejó que la energía del universo lo envolviera por completo. Sintió una sensación de elevación, como si su alma se elevara hacia el cielo en una danza de luz y energía. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontraba en un lugar de pura luminosidad y belleza indescriptible. Estaba rodeado por un resplandor dorado que lo acogía con amor y calidez. Era el reino de la trascendencia, el hogar eterno de las almas libres y redimidas. Una sensación de paz y alegría llenó su ser mientras se unía a la sinfonía celestial de las estrellas y los ángeles. En ese momento de eternidad, Frad encontró la redención final, la paz eterna que había buscado durante toda su vida. Y así, en el resplandor eterno de la trascendencia, el viaje de Frad llegó a su fin. Su alma encontró su hogar final en la luz eterna, donde la paz y el amor reinaban para siempre. Y aunque su historia en este mundo llegara a su conclusión, su legado perduraría por toda la eternidad, recordando a todos aquellos que escucharan su historia que, en la búsqueda del amor y la redención, la verdadera trascendencia reside en el corazón de cada uno de nosotros.